El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos, mis amigos. Muchas gracias por sintonizar una vez más nuestro programa. Abra su Biblia, por favor, en la epístola de Pablo a los Romanos. En nuestro último programa comenzamos con este estudio y recién hicimos una lección, así que ahora vamos a continuar con este maravilloso libro de 16 capítulos. Pero antes, como hacemos generalmente, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por un nuevo día de vida y otra oportunidad de representarte y proclamar tu palabra. Queremos agradecerte por el privilegio de usar la radio como medio para proclamar tu palabra. Bendice al salir al aire, Señor, y al llegar a tantas personas. Bendice a cada oyente en particular, especialmente a ancianos y los que no pueden salir de sus casas. Que sea de edificación, de alimento espiritual. Te pedimos que les des paz, amor y gozo. Te pedimos, Señor, atiendas esta oración para tu gloria y el bien de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, estamos en Romanos capítulo 1. Estábamos hablando de Pablo en el programa anterior. ¿Lo recuerda? Él se presenta como siervo de Jesucristo. Dijimos que eso quiere decir esclavo, siervo de Cristo. Y ahora vamos a continuar con ese primer versículo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo el siervo fue llamado a ser Pablo el apóstol, el enviado. La palabra apóstol viene del griego y significa enviado, o bien da la idea de un misionero, alguien que va enviado para una misión oficial. Pablo no se había autoproclamado apóstol, ni los hombres lo habían hecho, sino que Dios el Señor lo designó apóstol. Pablo llamado a ser apóstol. En realidad, en el texto griego dice Pablo llamado apóstol. Las palabras hacer fueron agregadas por los traductores para que el texto fluya con sentido. Entonces, él fue llamado por Dios a ser apóstol. No se autodesignó apóstol, ni hombres lo designaron. Creo que en la actualidad varios se han designado a sí mismos, y aún misioneros y predicadores se designan ellos mismos como tales. Pero Pablo era un apóstol elegido de Dios. Él no era de los 12 apóstoles originales. Él fue alcanzado y llamado por el Señor tiempo después. Dicho sea de paso, el ministerio futuro de los 12 apóstoles será gubernamental sobre las 12 tribus de Israel. Se lo prometió el Señor en Mateo 19:28. Pero el apostolado de Pablo era para un ministerio especial. En Efesios 3, versículos 1 al 11, tenemos una indicación de este ministerio especial al cual Dios lo llamó, lo separó y lo envió. La revelación de Pablo fue una revelación especial proveniente directamente de Dios. O sea, él recibió su mensaje de parte de Dios y fue enviado por Dios. En 1 Corintios 15, Pablo dijo, «Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado». Pablo lo recibió del Señor y desde el momento en que lo recibió no se volvió atrás. Pablo el siervo, o sea, el esclavo de Cristo. Pablo el enviado, el apóstol, separado específicamente para el Evangelio de Dios. Ahora bien, Pablo se describe a sí mismo como uno llamado a ser apóstol.
En el Antiguo Testamento, grandes hombres respondieron el llamado de Dios. Por ejemplo, Abraham escuchó el llamado de Dios en Génesis 12. Moisés respondió el llamado de Dios en Éxodo 3. Jeremías e Isaías fueron profetas porque, casi en contra de su voluntad, fueron obligados por Dios a escuchar y responder el llamado de Dios. Recordamos que Jeremías puso excusas al escuchar las palabras cuando Dios le dijo que lo había separado desde el vientre de su madre. Lo podemos leer allí en Jeremías 1, 4 y 5. E Isaías intentó eludir la responsabilidad cuando Dios lo llamó, allí en Isaías 6, 8 y 9. Ahora, Pablo nunca pensó de sí mismo como alguien que aspiraba a ser un gran apóstol. Él se veía como alguien que recibió instrucciones para llevar a cabo algo. Jesús le dijo a sus seguidores: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Lo leemos en Juan 15, 16. Y Pablo no veía la vida en términos de qué quería hacer, sino qué quería Dios que él hiciera. Amigos, esa es la única manera de vivir la vida. La forma de pensar no debe ser ¿qué puedo sacar de esta vida?, sino ¿qué puedo dar en esta vida? No es ¿qué quiero hacer?, sino ¿qué quiere Dios que yo haga? Por eso el apóstol Pablo dice aquí que él era un siervo de Jesucristo, un apóstol, un llamado a ser apóstol por Dios. Ahora, la tercera cosa acerca de Pablo es que él fue separado para el Evangelio de Dios. Y en eso Pablo era un especialista. Él era el siervo del Señor, el enviado del Señor y el especialista en el Evangelio. Aquí dice que era apartado para el Evangelio. Esa es una forma positiva de separación. La Biblia nos habla de ciertas cosas de las cuales nos debemos alejar o separar. Por ejemplo, 2 Corintios 6, 17 nos dice: «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor». Hay algunas cosas que el creyente no debe hacer si quiere tener la aprobación de Dios, y muchas veces hay que decir no a muchas cosas. Pero básicamente la separación aquí de Pablo era algo activo, positivo. Se trataba de estar apartado para el Señor. Y después también lógico, separado de cosas malas, cosas pecaminosas. Pablo había sido apartado por Dios el Padre desde antes de su conversión. Si usted va a Gálatas, capítulo 1, creo que el testimonio que Pablo da ahí es muy claro. Él dice, en Gálatas 1:15, «Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia». Allí vemos que Dios el Padre llamó a Pablo y lo separó para una misión antes que naciera, antes de su conversión. Y luego leemos en Hechos 9 que Pablo fue separado no solo por Dios el Padre, sino también por Dios el Hijo. Leemos en Hechos 9:15 que el Señor dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre». En ese texto el Señor le estaba hablando a Ananías. Hubo una separación por parte de Dios el Hijo, y después fue separado también por el Espíritu Santo. Fíjese por favor en Hechos 13, versículo 2. Allí leemos: «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, Pablo fue separado o apartado por Dios el Padre, por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu Santo. Creo que ningún otro hombre vivió una vida tan apartada y llena de propósito como el apóstol Pablo. En Filipenses 4:13 Pablo dijo: «Esto hago». Él sabía bien lo que hacía. Era un siervo, era un enviado y era un especialista. Apartado para el Evangelio de Dios. Pablo dice con esto que había sido apartado para una causa, y esa causa era esparcir las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, Pablo era consciente de esta triple separación en su vida. Testificó de ello en Gálatas y también da testimonio de ello Lucas en el libro de los Hechos. En esta separación, Pablo sabía muy bien que había recibido dos cosas. En el versículo 5 nos dice que son esas dos cosas.
En primer lugar, recibió la gracia. Lo puede observar allí en el versículo 5. Por quien recibimos la gracia. Cuando una persona recibe el llamado de Dios, también pasa a ser un recipiente de su gracia. La gracia siempre describe algún don, algún regalo que no se merece ni se puede ganar. Pablo, antes de ser cristiano, buscó obtener gloria ante los ojos de los hombres. Buscó también el mérito ante los ojos de Dios al obedecer meticulosamente las obras de la ley. Pero no logró tener paz en su corazón. Pero ahora él sabía que lo que importaba no es lo que él pueda hacer, sino lo que Dios hizo en su vida. Se lo puede poner de esta manera. La ley nos dice qué debemos hacer. El Evangelio nos dice lo que Dios hizo por nosotros. Pablo ahora ve que la salvación no depende del esfuerzo humano, ni de lo que un hombre puede hacer, sino en lo que el amor de Dios ha hecho. Todo fue por gracia, sin costo y sin merecerlo. Pablo recibió una tarea, fue apartado para ser apóstol a los gentiles, y Pablo se sabía escogido de Dios, no solo con un honor especial, sino con una gran responsabilidad especial. A veces el obrero cristiano tiene temores, siente que fue llamado a un honor especial, y me molesta bastante cuando algunos predicadores piensan que porque ministran a otras personas, las personas le deben algo a cambio. Los que servimos a Dios debemos confiar en Dios y depender de Él. Yo no siento que alguien me deba algo en esta vida. No me fijo en personas para que suplan mis necesidades. Yo espero en Dios y creo que todo obrero cristiano debe aprender eso. Creo que los jóvenes deben aprender eso. Algunos jóvenes que salen del seminario o de un instituto bíblico piensan que el mundo cristiano les debe algo. Bueno, si usted está escuchando este mensaje, quiero decirle que si usted es un ministro de Dios, o sea, lo que haga en el ministerio, usted está en la obra de Cristo. Es un siervo y esclavo de Jesucristo. De tener lo que se merece, recuerde que estaría en el infierno. Y lo que esté haciendo, lo está haciendo por la gracia de Dios. Si usted tiene un don, Dios se lo dio. Úselo humildemente para la gloria de Dios. El mundo no le debe nada, y Pablo tomó esa actitud y me parece perfecto. Yo aprendí por medio del ejemplo de Pablo que esa es la única actitud que un siervo de Dios puede tomar. Fuimos apartados, no para nuestra propia gloria, sino para servir. Fuimos apartados para trabajar. Ahora, es muy probable que haya aquí un juego de palabras, al decir, habiendo sido fariseo. Fariseo significa apartado. Y los fariseos eran separatistas, pero no creo que Pablo esté pensando en ese tipo de separación. Los fariseos, muchos de ellos eran personas deshonestas e hipócritas. El Señor los llamó hipócritas. Y los fariseos hubieran desechado por completo el pensamiento que Dios ofrecía salvación a los gentiles. Para ellos, los gentiles eran no más que combustible para las llamas del infierno. Y Pablo había sido fariseo, pero no se refería a ese tipo de separación. Él parece estar hablando de una entrega dedicada a Cristo. Él era el enviado, el especialista, uno que sirve a Dios. Bueno, estas son las credenciales de Pablo, y él las presenta al principio de esta gran epístola, en el capítulo 1 y versículo 1. Lo leo de nuevo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mis amigos, en un sentido, cada creyente tiene el estatus de Pablo. Después de todo, todos somos siervos, todos somos esclavos. Somos esclavos de alguien o de algo. Cuando lleguemos al capítulo 6 de Romanos, vamos a aprender más al respecto. Pero permítame darle algunos versículos en cuanto a esto. Romanos 6:16, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? O servimos al pecado, o servimos a Dios, o estamos sirviendo a nuestra carne, o a nuestro Salvador, y somos siervos de alguien o de algo siempre. Y en un sentido todos los verdaderos creyentes tenemos el estatus de Pablo, lo repito, todos somos siervos, somos esclavos, usted está sirviendo a alguien o a algo, y somos enviados a llevar testimonio de Jesucristo. No somos apóstoles en el mismo sentido que Pablo era apóstol, ¿eh? Yo no creo que el Nuevo Testamento enseñe la sucesión apostólica o el renombramiento de apóstoles, pero en un sentido espiritual podemos aplicar la lección. Todos nosotros somos enviados a llevar el testimonio del Señor Jesucristo, y en ese aspecto, y en ese solamente, todos los creyentes somos apóstoles, enviados, embajadores, podríamos decir. Pues 2 Corintios 5:20 lo dice. Somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Y todos debemos ser especialistas, separados para la obra del Evangelio. Debemos divulgarlo por toda la tierra. Esa debe ser la ambición de cada hijo de Dios. Ahora bien, Pablo se presenta de esa manera en esta gran epístola. Y amados, creo que esta debe ser la actitud del corazón de cada creyente. Entonces, en esta salutación del capítulo 1, versículo 1, tenemos la presentación de Pablo. Y qué buen comienzo, ¿no? Pablo escribió esta epístola, pero recuerde que fue bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. Así que Pablo no está fanfarroneando, él simplemente está dándonos un testimonio de su llamado al ministerio. Muy bien, entonces, terminamos con el versículo 1, lo vuelvo a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y Pablo era siervo, era apartado, era el enviado y el especialista. Seguidamente Pablo pasa de hablar de su estatus o de sus credenciales a hablar del Salvador. Vamos a considerar versículos 2 al 6. Y hay una pregunta muy importante que el Señor hizo en Mateo capítulo 22, versículos 41 y 42. La pregunta simplemente fue, ¿qué pensáis del Cristo? Creo que esta es la pregunta más importante de la vida. El Señor mismo la formuló, y lo que alguien piense de Pablo no interesa. El destino de su alma no se determina por lo que usted piensa de mí o de Pablo. No tiene nada que ver lo que usted piense de Martín Lutero con el hecho de si usted irá al cielo o al infierno. El destino de su alma, mi amigo, no tiene nada que ver con lo que usted piense del Papa tampoco. ¿Se da cuenta? Esta pregunta fue formulada por nuestro Señor. ¿Qué pensáis del Cristo? Y lo que uno piensa de Cristo es crucial, de suma importancia. Pablo enfrentó dicha pregunta en su camino a Damasco. Así lo leemos en Hechos capítulo 9. Yo pude definir esa pregunta en mi vida hace muchos años, y mi amigo, espero que usted lo haya resuelto también. ¿Qué piensa de Cristo? En una ocasión 2 hombres vinieron a tocar la puerta de mi casa. Se trataba de una secta religiosa. Ellos querían hablar conmigo. Les vi un pequeño librito en la mano y me di cuenta a quiénes representaban y quiénes eran. Querían hablar conmigo, así que les dije, ¿acerca de qué? Bueno, me respondieron, queremos hablar de cosas mejores. Así que les dije, bueno, díganme a quién representan y yo les diré si tengo tiempo para dejarlos entrar y conversar. Ellos me dijeron a quién representaban y yo les dije, lo siento mucho, siento que no tengan el mensaje de Cristo. Ellos enseguida dijeron, oh sí, somos cristianos. Así que les dije, quiero preguntarles algo. ¿Qué piensan de Cristo? Dijeron, fue un gran maestro, un gran moralista, nos dio el mejor código de ética, fue responsable de la regla de oro, y siguieron hablando así.
Y cuando se les terminaron las palabras les dije, pero ustedes no me dieron la respuesta que buscaban. Así que voy a tener que preguntarles directamente, ¿Jesucristo es Dios y la única salvación para los pecadores? Oh, no, me dijeron. Él es un Dios, pero no es Dios. Y Él no es el único camino. Es un Salvador, pero uno no puede ser salvo solamente creyendo en Cristo. Así que les dije, caballeros, el Cristo del que me hablan no es el Cristo de la Biblia. Lo que ustedes piensan de Cristo no es suficiente para salvar sus almas. ¿Se dan cuenta? Lo que usted piense de mí no importa. Lo que usted piense del fundador de algún movimiento religioso, tampoco. Lo que piense de José Smith no importa. Pero lo que usted piensa de Jesucristo sí importa. Es lo que importa. Si Cristo no es Dios y no es el único Salvador para su alma, entonces no tiene a dónde apoyarse, no tiene una esperanza de ir al cielo. Bueno, en Romanos 1, versículos 2 al 6, Pablo nos va a decir cómo es Cristo, nos va a decir lo que debemos creer de Cristo. Observe allí con su Biblia abierta, por favor. Pablo y sus credenciales, capítulo 1, versículo 1. Pablo y su Salvador, capítulo 1, versículos 2 al 6. Ahora bien, me gustaría darles el bosquejo y después, en nuestro próximo programa, vamos a verlo con más detalle. En primer lugar, Cristo en el versículo 2 es histórico. Fíjese que es el Evangelio de Dios que se había prometido por medio de los profetas. Así que hay historia relacionada con el Evangelio y con Cristo. En el versículo 3, Cristo es presentado como hombre. Fíjese que dice de la simiente de David. Nos da su linaje. En tercer lugar, versículos 4 al 6, es presentado como el Santo. Así que tenemos al Cristo histórico, versículo 2, tenemos al Cristo el hombre, versículo 3, y tenemos a Cristo como el Santo, versículos 4 al 6. Ahora bien, mi amigo, vamos a hacer una pausa aquí. En nuestro próximo programa vamos a continuar con el estudio de este capítulo 1, lo que Pablo dice acerca de Cristo, Pablo y su Salvador, ¿de acuerdo? Ahora quiero rogarle encarecidamente que usted tome su Biblia en su casa y lea fluidamente por lo menos el capítulo 1 de esta epístola a los Romanos. Y vamos a ir avanzando en la lectura de la epístola de Pablo a los Romanos. Es sumamente importante como fundamento de nuestra fe. Bueno, quiero agradecerles una vez más por sintonizar nuestro programa. Dios mediante regresaremos a la misma hora y en la misma estación radial. Los espero. Estoy seguro que Dios ha de edificarnos e impactarnos de manera muy especial con la epístola de Pablo a los Romanos. La exposición del Evangelio de Dios. Que Dios les bendiga y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.